Yo creo que es mejor que os quitéis la mascarilla si queréis. Sí, solamente si si queréis. a la gente no le importa. No. Estamos así A mí lo que me da es envidia. Bueno, estamos nosotros tenemos ahí un poco de privilegio. Estamos a una distancia, más o menos. Pues buenas tardes. En esta tarde tan del norte, tan del noroeste, ¿no? Con esta lluvia persistente y tan necesaria. Muchísimas gracias a todos por haber vencido la pereza de mojarse en las calles y el miedo al frío también. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Manuel Rivas por volver otra vez a la librería Alberti. Estamos de suerte ahora teniendo más centrado a Manuel en esta última temporada y poder disfrutar de su compañía, de su mirada, de su presencia. Y esta tarde viene de la mano, además de Javier Morales, para presentar Las letras del bosque, este precioso libro de textos sobre otros libros, sobre naturaleza, animales, en fin, sobre lo natural, sobre aquello que entendemos como natural. El libro es una preciosidad en todos los sentidos y está también aquí Ramiro, el editor, que muy discretamente se ha quedado atrás, con esta ilustración de Leticia Ruiz Hernández, tan preciosa. Sí. Que manda recuerdos. Que manda recuerdos, sí. Sí, y que acaba de también editar este cuaderno de campo precioso, sí. Así que yo creo que va a ser una tarde pues llena de eso, de pájaros y de luz. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muy bien. Bueno, Las letras del bosque de Javier Morales, que nos convoca aquí en este lugar de diversidad, en este bosque, en este hábitat que es la librería Alberti, ¿no? Y gracias, yo también encantado de estar aquí con esta salvaje compañía y con Lola y con Javier, ¿no? Tenía pensado un pequeño texto así a modo de poema, manifiesto, bueno, unas notas, ¿no? Estamos en un tiempo de Mayday. ¿Sabéis que se dice Mayday, Mayday, Mayday? Estamos en un tiempo de Mayday, la principal llamada de alerta, de socorro. Este es un libro que da voz a esa emergencia, una respuesta a Mayday. Estamos en un tiempo de pensamiento, no solo pensamiento, están cayendo bombas, de pensamiento bruto y de oscuridad. No basta con maldecir esa oscuridad, hay que encender una luz, que decía Henry James, ¿no? Este es un libro lleno de luciérnagas. Estamos en un tiempo de extinciones. Este es un libro que tiene la pulsión, el deseo de la extinción. Hablamos mucho de extinciones, pero yo creo que a través de esa energía alternativa de la imaginación, escribir libros como este es una forma de desextinción de aquello que nos han hurtado, que nos han llevado. Estamos en un tiempo de bioperversidad. Este es un libro, un hábitat, un espacio natural de biodiversidad. Estamos en un tiempo de servidumbres. Este es un libro de resistencia. Un libro que, cuando hay que decirlo, dice no, pero algo muy importante. Dice no muy bien. Estamos en un tiempo de producción industrial de mentiras. Este es un libro que golpea con la lengua donde duele el diente. Eso que hacemos todos, ¿no? Es mover la lengua de otro modo, que decían
en un grabado Goya en el que aparecía un reo de la Inquisición, ¿no? Por mover la lengua de otro modo. Estamos en un tiempo donde las palabras sufren intoxicación, corrosión, manipulación. Este es un libro portador de información esencial, de información básica, no de esa producción efímera que de un día para otro, ¿no? Ya resulta inútil y contaminante. Estamos en un tiempo impaciente, o que lo fuerzan a ser impaciente con esa suma de aceleración y codicia, que es la fórmula dominante, me parece. Bueno, pues este es un libro frágil que camina como un vagabundo, como el vagabundo de Charlot, que se desplaza con un caracol. Hay un homenaje maravilloso en el libro al caracol, ¿no? Ese ser fascinante, ¿no? Y estamos en un tiempo, en tiempos de excitación destructiva. Este es un libro que, por el contrario, surge de la excitación creativa. Siempre que hay procesos de pensamiento bruto, procesos de desigualdad o de expansión de la desigualdad, de dominación, de poderes autócratas, es que está dominando en la psique colectiva la excitación destructiva. Y la forma de responderles y de crear otro mundo, otro tiempo es con la excitación creativa. Y estamos en un tiempo de tecnopoder, los gigantes del tecnopoder, que incluso están a veces por encima ya de lo que sería la soberanía ciudadana, de lo que serían los estados, ¿no? Imponen, digamos, su ley, ¿no? Que es más bien la ley de la selva, la falta de ley, la inmoralidad, ¿no? Y este es un libro, frente a ese tecnopoder, este es un libro que no quiere dominar. Un libro escéntrico. Yo creo que todo lenguaje escéntrico, no en el sentido geográfico, sino en el sentido psicogeográfico, en todo caso, ¿no? Que no pretende colocarse en el centro, no pretende subirse a ningún pedestal, sino que merodea, se mueve por la calle, por los senderos, bajo la tormenta, en la intemperie. Es un libro que no quiere dominar. Es un libro, por último, podemos decir más cosas, pero vamos a dejarlo así. Es un libro que no come carne. Y gracias, Javier, por escribirlo. Y te paso el micrófono. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy. Les comentaba antes que a algunas personas les había dado miedo la lluvia, ¿no? Aunque llueve poco y tenemos esta sequía tan grande, ¿no? Pero bueno, gracias por el esfuerzo en todo caso, porque Madrid es una ciudad muy complicada, moverse de un sitio a otro es difícil. La vida cotidiana, ¿no? Que también, de eso hablo también un poco en el libro, ¿no? Cómo nos atenaza muchas veces y nos deja poco tiempo para el placer y para el ocio, ¿no? Gracias, por supuesto, a la librería Alberti y a Lola, que para mí esto es como una segunda casa, ya siempre que vengo lo digo, pero es cierto, ¿no? Y forma parte de mi educación sentimental, ¿no? Y por supuesto, pues gracias a Manuel por haber aceptado presentar el libro, que sé que también está muy liado, y me he quedado un poco sobrecogido por esta presentación tan poética, claro, que uno está acostumbrado a cosas mucho más, digamos, pedestres, y Manuel siempre pues le tira, ¿no? la
la parte porque esencialmente es un poeta, creo yo. Y bueno, y también para mí, además, ya se lo he comentado alguna vez y lo he contado por escrito, es un maestro. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando periodismo, había leído ya algún libro tuyo, pero cayó en mis manos esto de El periodismo es un cuento, ¿no? Y para mí fue un libro revolucionario porque me di cuenta de que podía unar todo lo que me gustaba y que todo eso era literatura, ¿no? Entonces te estaré siempre agradecido por eso, y desde entonces pues eres una de esas luciérnagas que tú mencionas y que también menciona Pasolini, ¿no? En ese artículo tan famoso, ahora que se cumplen también los 100 años de su nacimiento, ¿no? Un poeta también de nuestro tiempo y que tiene mucho que decir, ¿no? Y bueno, pues también, por supuesto, gracias a Ramiro, que está por ahí al fondo, por haber aceptado editar el libro, y a Leticia, que no puede venir, ella vive en La Vera y que es como si estuviera aquí un poco, ¿no? Y la idea es un poco, yo creo que conversar, ¿no? Si te parece, Ana. Así que, bueno, yo no tengo mucho más que decir, o sea, de momento, o sea, podía contar muchas cosas, cómo surgió el libro, creo que bastantes de vosotras lo sabéis. Ha sido un proceso bonito porque en gran parte proceden de artículos que yo he ido publicando en el Asombrario en Público y en el diario.es, pero no es como a veces es como escribir un libro de cuentos, ¿no? He tenido esa sensación porque de pronto uno ha ido publicando textos y te das cuenta de que hay un hilo conductor entre todos estos textos, ¿no? No ha sido un volcado ni mucho menos, ¿no? Luego ha habido un trabajo posterior, pues de ver los temas que están un poco hermanados, aunque todo gira en torno a la literatura, los bosques, la naturaleza, la ecología, los derechos de los animales, pero bueno, lo dividí al final en cuatro bloques, y también he ido trabajando algunos textos para que tuviera también como esa sensación de unidad que se le pide a un libro de cuentos, no con cuentos, ¿no? Por eso digo que ha sido un proceso parecido en cierta forma a esto, ¿no? Y bueno, yo casi dejo abierto la palabra, ¿no? Para conversar con vosotros, que si no yo puedo estar aquí contando un rollo que no sé si puede interesaros más o menos. A ver, comento yo algo y si te parece para... iba a decir romper el fuego, pero yo creo que no procede. No procede. Hay que buscar otras metáforas. Apagar la mecha, para apagar la mecha. No, que otra... bueno, me parece que es un detalle importante. Cuando tienes un libro entre manos, digamos lo que llamaba Derrida los detalles liminares, ¿no? Es decir, el título y todo el libro tiene lo que llamaremos un aura también, ¿no? Que lo tiene o no lo tiene, ¿no? Y aquí claramente sí que ves, es decir, que es un bosque el libro, es un bosque. Yo lo fui moviéndome en el libro de esa forma, ¿no? Como ese camino que hablaba ahí del vagabundo, y que vuelves atrás, y efectivamente que encuentras esos hilos secretos. Todos sabemos que en un verdadero bosque, no en una plantación de una sola especie, ¿no? Que no es un monocultivo, ese no es un bosque, ¿no? A veces le llamas, no, es un bosque de eucaliptos. No, si es un bosque de eucaliptos no es un bosque, será una plantación de eucaliptos, ¿no? El bosque nace justamente de la diversidad. Tú citas, entre otros, es maravilloso ese bosque porque está lleno de personas humanas, de personas no humanas, y está lleno de plantas que tienen forma de imágenes, de letras, de sensoriales, ¿no? Y de seres, de todo tipo de seres, ¿no? Tienes esa sensación de que realmente está habitado por ideas, por metáforas, y también por inquietudes, ¿no? Por polémicas, ¿no? Y entonces en ese sentido es un bosque absolutamente, ¿no? Lo que llamamos en galego se llama fraga, ¿no? Que es donde efectivamente hay diversas especies, y además tú citas a Montuso, creo que es sí. Stefano Mancuso, ¿no? Mancuso.
efectivamente, tiene unos libros maravillosos sobre las plantas, sobre la memoria de las plantas, el pensamiento de las plantas. Y yo coincidí con él en Bilbao en un acto y me pareció muy interesante lo que decía, que es algo que yo por lo menos no me había planteado así tan, digamos, ¿no? De una forma tan explícita, ¿no? Que decían, no, es que las plantas, y de ahí viene el sentido de hablar de biodiversidad en un bosque, es decir, que la biodiversidad siempre lleva a más biodiversidad y tiene un efecto multiplicatorio, ¿no? Y que las plantas son muy colaborativas, decían, ¿no? Que efectivamente puede haber algunas especies invasivas, eso, bueno, pero cuando interviene digamos, el ser humano, ¿no? La maquinaria pesada del ser humano, pero que había esa condición colaborativa. Y yo veo en los textos, aquí también hay esa relación, ¿no? Vegetal, de esa comunicación. Pero bueno, por hacer una pregunta, por plantear una cuestión, porque ya digo, yo tengo por aquí unas cuantas notas, así que no te preocupes porque... Yo confío en él. Preguntas no te van a faltar. No, bueno. Pero lo interesante es que... Claro, era planteaba una conversación amigable. Entonces, hay una cuestión, cité antes la palabra polémica, ¿no? Que me parece que es un libro en ese sentido también con coraje, que dice no, pero lo dice muy bien, lo dice bien, que yo creo que es importante. La rebelión tiene que ser eficaz, ¿no? Decía Buenaventura dos Santos, ¿no? Con toda razón. Y entonces, una de las cuestiones que planteas cuando se habla, por ejemplo, de las corridas de toros, la tauromaquia, bueno, esa cosa que tenemos aquí, ¿no? Y me pareció interesante la reflexión que haces sobre la tradición, porque concretamente citas un texto muy poco pulido, me parece a mí de muy poco estilo en relación con lo que esperamos de él, como un escritor, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Y digamos de una manera bastante zafia y tal, pues hace una defensa de la corrida de toros de forma despectiva para aquellas personas que no piensan así, ¿no? Y entonces hace la manida referencia a una tradición. Es una tradición cultural, lo compara con unas de las bellas artes, ¿no? Y tal, frente a las peleas de gallos, que es una cosa de bárbaros, y tal. En cambio, los toros y matar al toro es una cosa artística y de una belleza. En fin, bueno, entonces planteas esta cuestión y es muy interesante la reflexión que haces sobre el tema de la tradición. Y yo creo que es aplicable a muchas otras cosas, porque siempre que se habla de tradición hay una asociación con lo que sería el tradicionalismo que tiene una connotación siempre ultra, conservadora, o digamos retrógrada, o por lo menos de quedarse en otro tiempo, ¿no? de estar. Entonces tú planteas, pero hay otra tradición. Bueno, me gustaría que lo explicaras. Sí, bueno, primero lo que decías de estar en un bosque, ¿no? Yo también tengo, justo esto es un bosque de libros, ¿no? Y me parece que hay una conexión entre todos los lectores, ¿no? Yo creo que todos los lectores que tenemos una cierta afinidad, pues al final formamos como un bosque, ¿no? Y nos comunicamos de alguna manera también. Les digo esto porque también creo que nos comunicamos con los muertos y con otros autores y con otros lectores que ya no viven, ¿no? Me parece que yo creo que la literatura es una tradición en el buen sentido y una conversación que nunca acaba, ¿no? Una conversación en un bosque en el que hay algunos ejemplares que ya han muerto, pero que de alguna manera están presentes, ¿no? Como en el oxígeno que respiramos los que estamos vivos, ¿no? Eso por un lado. Y sobre lo que me dices en concreto, pues de los toros, ¿no? Yo creo que es un tema ya que, fíjate que debería ser cansino, ¿no? Tener que volver a hablar de lo mismo. Pero no, porque desgraciadamente vemos que está ligado además a un cierto movimiento político que
se extiende por toda Europa, aunque aquí, bueno, pues aquí tenga sus particularidades, ¿no? Por eso de que España, Spain is different, que decían antes, no sé si es de todo así o no. Pero efectivamente la tradición depende de qué tradición elijamos, ¿no? Por ejemplo, también depende con el tema de la carne. Cuando se habla del vegetarianismo y tal, se piensa que es alguna moda. Pero, sin embargo, ya los griegos lo teorizaban, ¿no? Y hay otras corrientes filosóficas de Oriente, que también existe, aparte de Occidente, donde, bueno, es una tradición milenaria dentro de determinados filósofos y culturas, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí hablando ya de la tauromaquia, hay una tradición efectivamente que ha idealizado la tauromaquia, pero hay otra, por ejemplo, Jovellanos, gran parte de los pensadores ¿no? del siglo de las luces, que aquí llegó con tan pocas luces, antes que hablábamos de había que encender una vela, ¿no? No basta con maldecir la oscuridad. Y esa tradición existe, ¿no? Incluso en el propio Goya no está tan claro que fuera tan digamos, o estuviera tan cautivado por el mundo de los toros, ¿no? Se cuestiona también eso, ¿no? Entonces yo creo que como todo depende de a qué nos queramos aferrar, ¿no? Si nos queremos aferrar a los derechos humanos, si nos queremos aferrar a los derechos de otros seres vivos que comparten el planeta con nosotros, podemos encontrar una tradición. Creo que tiene un poco que ver casi, no es que me salga el tema, pero con los debates en torno al nacionalismo. Cualquier versión histórica puede ser justificada, pero yo creo que lo importante, quiero decir, podemos encontrar en el pasado siempre antecedentes de lo que queremos defender, pero yo creo que la pregunta es, ¿qué es lo que queremos defender? En primer lugar, una tradición, también es una tradición la ablación del clítoris, ¿no? Y no por eso, vamos a decir, también existía el duelo y en la Edad Media tiraban por las ventanas el agua cuando hacían sus necesidades, ¿no? Y que si nos ponemos en ese plan, pues todas las tradiciones deberían ser rescatables, pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que la pregunta más interesante debería ser qué tradición es la que nos representa, ¿no? Y yo creo que somos muchos los que pensamos que la tradición es la que, en relación a los toros, ¿no? Es la de pensar que pues es una salvajada, es algo que no es justificable y que se asemeja mucho al circo romano, ¿no? Porque es el ejemplo más claro, ¿no? Del circo romano cuando el público, ¿no? Gritaba y se divertía, ¿no? Con los gladiadores, ¿no? Y hemos visto películas, historias en torno a los gladiadores, ¿no? Entonces para mí esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tradición es la que uno quiere seguir, ¿no? Quizá Vargas Llosa y otros que también menciono, por ejemplo Fernando Savater en el tema de los toros, creo que para mí son pensadores que me da hasta pena, lo digo realmente, porque yo creo que son grandes escritores y grandes pensadores en muchos aspectos, pero me parece que en los últimos tiempos han tenido como una vuelta de tuerca, ¿no? Y parecen defender todo lo ultramontano, ¿no? Y por lo ultramontano pienso en lo ultraconservador, reaccionario, pues no sé muy bien por debilidades de cierto progresismo, ¿no? No sé si me enrolla demasiado, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Que yo creo que la tradición es importante, pero depende de qué tradición queramos rescatar. El problema es que la historia normalmente la hacen los vencedores y los vencedores son los que, eso lo sabemos desde hace tiempo, son los que crean el imaginario cultural y los que lo imponen en gran parte, ¿no? Yo me estoy saliendo un poco del tema, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid, lo siento mucho porque yo allí en la Comunidad de Madrid llevamos décadas de gobierno del PP, ultraliberal, y eso acaba también condicionando la mente de la población, porque parece que no, pero se crean sistemas, se crean tendencias, se crean hábitos que al final tienen una traducción luego también en nuestro comportamiento. Es igual que en el franquismo también es una tradición presente todavía, por desgracia, porque ha impregnado a muchas generaciones, incluida la izquierda, ojo. Creo que Ramiro quería decir algo. Al hilo de todo esto que estáis comentando, me parece que también se plasma de alguna manera en el libro, es la parte relacionada con la economía. Todo lo que significa esa tradición también está vinculada con un tipo de economía y luego de lo que hablas en el libro, cómo es esa búsqueda para, bueno, que también en el fondo y subyace algo muy cierto que es cómo se lleva a cabo todo eso, claro. ¿Con qué economía se lleva a cabo todo eso?
claro, efectivamente, detrás sabemos con Carlos Marx que está la economía en bueno, en numerosas ocasiones, ¿no? ¿Qué economía queremos? ¿Qué agricultura queremos? ¿No? ¿Qué sociedad rural queremos? ¿La que viene a caballo a Madrid o una agricultura mucho más sostenible que esté en paz con el entorno rural, ¿no? O queremos volver a los santos inocentes, ¿no? Eso es un poco la pregunta también, ¿qué tradición es la que queremos, ¿no? De nuevo, por hilar un poco también el tema de los toros y el mundo rural, ¿no? Que ahora también, y eso sin menospreciar ni mucho menos los problemas que hay evidentes en la agricultura, pero que no se abordan, creo yo, como bueno, yo tampoco soy ningún experto, porque aquí opinamos todos de todo, ¿no? Pero creo que no se abordan con rigor y se sale un mensaje que no representa a la mayoría de la gente que está en las zonas rurales, ¿no? Pero bueno, no sé si tú quieres. ¿Queréis por ahí intervenir? ¿Sebas? Sí, pero tendrías que acercarte porque Pues, si no nos escuchan las... No, es me que no, dice- es que es no que se si no, no oyen, se no oye, se es que oyen se las está haciendo- preguntas. A la gente que lo está escuchando por Instagram Claro. no se oyen. Vale, pues la gente que venga, que hable aquí. Bueno, fenomenal. Le pregunta a Javier que si él definiría a su Acércatelo, libro por favor. como literatura ecológica o ecologista. Gracias, Eva. Sí, por supuesto, yo concibo el libro, por un lado he intentado que sea literario, ¿no? Que eso va casi por defecto, y luego he querido que sea un libro combativo, ¿no? Y militante. Yo creo que toda la literatura en el fondo es militante, de alguna u otra manera, también por omisión, y bueno, pues yo he pretendido, eso sí, que fuera ecologista, pero también, como, bueno, quienes lo habéis leído, o por lo menos alguna vez en alguna conversación, el ecologismo de hoy está reñido una parte, ¿no? Con parte del movimiento animalista, que es un nombre que a mí no me gusta mucho, lo del animalismo, pero bueno, por entendernos todo de lo que hablamos, ¿no? De los derechos de los animales, hay una especie de pugna entre ambos movimientos, una pugna un poco pueril, ¿no? Que nos remite a la vida de Brian, o de nuevo, ¿no? De movimientos progresistas que se pelean entre ellos porque tienen diferencias que existen, por supuesto, pero que en todo caso siempre son menores que las semejanzas, ¿no? Entonces, es un libro ecologista, por supuesto, de una ecología social, ¿no? Porque la ecología no puede, que también es algo que el mundo reaccionario intenta trasladar, como que quienes nos interesa la ecología somos unos pijos de ciudad, a quienes no les interesan los pobres ni las clases sociales más humildes ni nada. Hay que hablar de un ecologismo social, hay que hablar de un cambio de modelo donde precisamente se elimine la pobreza, porque ese es el fin último, ¿no? La pobreza en todos los sentidos, la pobreza económica, cultural y también la económica, ¿no? Entonces sí, por supuesto que lo veo como un libro ecologista y, bueno, me gustaría que lo fuera, ¿no? Porque yo creo que cuando uno escribe, tu pensamiento, sobre todo no ficción, ¿no? Algo más propio del ensayo, bueno, pues tu propia ideología se ve, ¿no? En lo que se manifiesta en lo que estás contando, ¿no? Sí, en relación con esto que comentas, hay una parte en la que expones la necesidad de que exista una sintonía, una interrelación entre, digamos, diferentes espacios de emancipación, ¿no? Hablabas del económico con un modelo de lo ecológico. Yo a veces tengo miedo de decir eso de sostenible, porque ya salen todas las grandes empresas con los anuncios de sostenible, y lo que quieren decir es sostener los beneficios, ¿no? Incluso con subvenciones. Pero bueno, entre nosotros yo creo que estamos hablando, yo creo que es importante introducir la palabra solidaria, ¿no? Solidaridad, o ese término, ese concepto que a mí me parece de tanta fuerza y precisión, que era el que utilizaba George Orwell cuando hablaba de la decencia común, o de la sociedad decente, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de una sociedad decente sí que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y que no esté gobernada por lo que llamaba Rubén Darío la canallocracia, ¿no? Entonces expones la necesidad de interrelación en ese sentido, de un modo de vida económico, solidario, que satisfaga las necesidades, de que no
genere un abaratamiento humano, una explotación, pero también hubo momentos en que parecía que movimientos como el feminismo, contra la desigualdad de género, el antirracismo, ¿no? A veces iban como, digamos, incluso había quien establecía jerarquías. Bueno, ahora vamos a atender esto y ya hablaremos de lo de las mujeres, ¿no? Ahora vamos a hacer la revolución y después, ¿cuántas veces se dijo eso, ¿no? Y entonces creo que tú lo planteas claramente, los pones y creo que muy bien, de que forma parte, ¿no? Tiene que estar tejido, ¿no? Esas diferentes sensibilidades y urgencias sin establecer una preferencia o una jerarquía, sino que más bien para que realmente se produzca un cambio real en la sociedad tienen que sintonizarse, ¿no? Todo. Sí, me parece muy acertado lo que dice Manuel. Yo abro el libro con una cita de Grace Pelly, que es una autora que a mí me encanta, ¿no? Una escritora norteamericana, que aquí que veo algún compañero escritor del taller, lo he comentado en alguna ocasión. Grace Pelly era socialista, libertaria en Estados Unidos en los años 60 y 70. Ella era de origen ruso precisamente, pero porque sus padres huyeron del zar, bueno, sus abuelos y acabó haciendo la vida en Estados Unidos. Era una mujer que siempre fue muy combativa, ¿no? Y ella decía que los años 60 y 70, un poco por lo que cuenta Manuel, ¿no? Que es cuando emergen todos estos movimientos que en realidad llevan mucho tiempo hablando de tradición, ¿no? O sea, no es algo actual. Quizá en España ha llegado un poco más tarde, como casi todo, pero bueno, en Estados Unidos y en Gran Bretaña y en otros lados, en los años 60, 70, es cuando emerge el feminismo como movimiento político. Bueno, el feminismo va mucho antes, por supuesto, la ecología, el antirracismo, en Estados Unidos, pues ligado a todo el tema de la segregación racial. Y entonces ella comentaba con mucha ironía, porque era una mujer muy irónica, que decía, bueno, pues había blancos que eran socialistas pero eran machistas, había negros que eran antirracistas pero también eran machistas, ¿no? Y o despreciaban el ecologismo, digamos, un poco lo que plantea, ¿no? Como que había como parcelas en la medida en que cada uno era como de una corriente. Pero yo creo que en el siglo XXI nos hemos dado cuenta de que los movimientos liberadores tienen que ser para todos, ¿no? Que no puede ser, creo, ¿no? Como ideal al menos, ¿no? Luego hacemos lo que podemos, como siempre, ¿no? Pero creo que no puede ser que liberemos una parte para perjudicar al resto. Detrás de todo esto, a mí me parece que, por conectar con la pregunta que hacía antes Ramiro de la economía, detrás hay un sistema económico que me parece perverso, que es el capitalismo salvaje, que es incompatible con la vida, me parece a mí, ¿no? Con la vida en todos sus sentidos, ¿no? Con la vida de los humanos, pero también con la de los no humanos, ¿no? Porque todo es mercancía, y en la medida en que todo es mercancía hay un beneficio, y si no interesa el beneficio, pues da igual que, ¿no? que uno sea una persona. Considerar el capitalismo, aunque no solamente capitalismo, también lo que fue realmente el socialismo, tenían esta visión, ha convertido el planeta con la globalización en una fábrica, ¿no? En una fábrica absoluta en la que todos somos como pequeños peones, ¿no? Y bueno, yo creo que detrás de todo eso habría que cambiar también nuestra manera de relacionarnos con el planeta y con un sistema económico diferente. No me atrevo a decir cómo sería ese sistema económico, sí sé cómo debería ser, pero no me atrevo a etiquetarlo, ¿no? Pero sí. No sé si alguien quiere aportar alguna. Pedro, creo que sí. Bueno, venga, ya. Si te tienes que acercar, eso sí. Sí. Pues se lo paso. Y no voy a hablar de Benedetti, ¿eh? No. Vaya, hombre. Bueno, yo recuerdo ahora cuando una conferencia que hubo en el Instituto Cervantes, que era Palabras para cambiar el mundo, en el que me parece que estuvo Manuel Rivas y estuvo... Sí, tuvimos los dos. Además me recuerdo la anécdota, parece que, si no me falla la memoria, que decía Manuel que la única vez que había tenido un cierto temor o miedo fue cuando escribió sobre la industria marisquera. Y después lo que he escrito, y después ha sido la única vez en mi vida que he tenido un cierto temor, creo recordar, ¿no? Bueno, tú alguna vez más, pero sí, tienes razón. Sí. Entonces, bueno, utilizando el lema de la conferencia, que era Palabras para el Mundo, este libro lo que es una necesidad vital que tú tienes para escribir esto,
o utilizando el lema, es un intento desesperado o no de intentar cambiar el modelo de pensamiento sobre todo esto. Bueno, la verdad que mi ambición es mucho más modesta porque entiendo que un libro no va a cambiar nada, ¿no? Pero bueno, eso que dicen que un libro cambia a alguien que puede cambiar el mundo, tal vez por ahí podamos, por ser optimistas, porque cada día nos lo pone más difícil, ¿no? Pues según vamos viendo. Como contaba al principio, en realidad es un trabajo diario, ¿no? Porque también es un libro fruto de colaboraciones periódicas donde, bueno, pues donde se mezcla la propia actualidad con la necesidad también de, por supuesto, de intentar cambiar el paradigma cultural, ¿no? Pero desde la modestia absoluta, ¿no? Sabiendo que donde tú puedes llegar pues es algo muy básico y muy pequeño, ¿no? Pero sí que hay esa intención, evidentemente. Por un lado, yo creo que sí que la literatura sirve, en primer lugar, como catarsis, ¿no? De que uno, bueno, pues intenta contar algo porque necesita contarlo, pero al mismo tiempo me gustaría que eso que el cuento sirviera para algo, ¿no? Sirviera para algo, me refiero en cuanto a cambiar el mundo en el que vivimos, ¿no? Intento también, bueno, aunque sea una frase un poco manida por otro lado, una idea, por ejemplo con el tema de los animales, ¿no? Ellos no pueden defenderse, ¿no? Todavía las personas tenemos una voz y podemos organizarlo. Los animales no hay asambleas ni nada, ¿no? Los pobres no. Ahora lo estamos viendo en la guerra, ¿no? Nadie habla de los animales en Ucrania, ¿no? Por ejemplo, justo el domingo pasado hablaba de un libro maravilloso de Svetlana Alexievich que hablaba de cuando ella visitó luego Chernóbil, ¿no? Como mataban salvajemente a todos los animales, pero indiscriminadamente, ¿no? Quiero decir que siempre son víctimas casi inmediatas, ¿no? Antes casi que los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues también era una manera, o es una manera de poner o de destapar un poco nuestra relación con estos compañeros de viaje, que me gusta decirlo, ¿no? No sé si tú quieres decir algo de los mariscadores y demás. No, recuerdo la anécdota esta, era concretamente que había escrito un artículo pidiendo, porque era cuando coincidía además en San Froilán, en Lugo, que dura un mes por lo menos, ¿no? la fiesta, y que consiste en una parte fundamental de estar comiendo pulpo, ¿no? Y entonces lo que llamamos polvo en gallego, y entonces vi una noticia que se consumen 80 toneladas, decía, hace 2 años o así. Entonces dije, pero Dios mío, entonces escribí un artículo que era una moratoria para pulpo. Y lo que no me esperaba eran las miradas aviesas que tuve aquella temporada por parte de algunas personas del sector de hostelería, ¿no? Que nunca había visto así, siempre me saludaban y tal, y les cambió completamente la mirada, ¿no? Que por cierto, ahora hablábamos de cómo se puede definir también el mundo de hoy, ¿no? Y en el libro tú hablas de que es como una especie de granja industrial, de enorme granja industrial, lo que llamamos macrogranja, ¿no? Como metáfora yo creo que está bien, ¿no? Y ahí esta noticia tan inquietante, porque hasta ahora el pulpo se había resistido a ser criado en cautividad, y parece que ya han vencido, ¿no? El ADN y las resistencias del pulpo, y entonces que plantean una gran macro piscifactoría en Canarias, que estaría, pero son unas millas, una extensión de millas enormes, ¿no? Que cerrarían y de tal para este tipo de convertirlo en, digamos, en una producción industrial, ¿no? Y bueno, a mí también con el símil, volviendo al símil del bosque, yo creo que es interesante resaltar en el libro que está lleno de descubrimientos, ¿no? Como el bosque, que vamos encontrando, mira, esta seta, mira, aquí, esta hiedra, esta tal, y realmente tiene en ese sentido, yo creo que un valor añadido, el libro importante, de que ofrece mucha información, que además que no es, que digamos, una acumulación,
de títulos y de tal, sino que van en eso, lo que hablábamos antes, ese sendero, ¿no? Que se va abriendo campo a través, y como vamos, se van produciendo sorpresas, ¿no? Se van produciendo revelaciones, y me gustaría que, así, sé que son muchos las obras y muchos los descubrimientos, ¿no? Pero que quizá sería interesante que comentaras algunos, ¿no? Así, de estos, sí, una especie de cabecera, ¿no? Así. Bueno, sí, no es fácil, ¿no? Antes diré, en relación a lo que comentabas de las macrogranjas, ¿no? De pulpos, que gran parte de nuestro problema, pienso yo, tiene que ver con eso, volviendo a la tradición de las híbridas, ¿no? De la desmesura humana, ¿no? De pensar que todo es aceptable, que somos dioses, ¿no? Y quizá habría que hacer una relectura de Prometeo, ¿no? Que también ha sido como el guía de la ilustración, pero quizá Prometeo tiene otra versión diferente, ¿no? También, ¿no? Y bueno, sería salirse un poco del tema, pero sería muy interesante, me parece a mí. Respecto a los libros, pues yo, incluso también como escritor, como lector, soy muy intuitivo, muy de brújula, eso que dicen, ¿no? No tengo nada planificado nunca, ¿no? Sería muy difícil, desde luego, rescatar libros que, bueno, de todos los que hablo, ¿no? Señalar a uno en contra de otro, ¿no? Porque me parece que todos son valiosos, y el hecho de estar aquí, tú mencionas precisamente En Zona de Defender, que sería uno de esos libros, ¿no? Que llevar un periódico, algo así dice, ¿no? Llevar un periódico bajo el brazo es casi un signo de resistencia hoy en día, ¿no? Yo creo que estar aquí hoy casi también es un signo de resistencia, lo digo de verdad, no lo digo por decir, ¿no? Pues mira, sería un libro, desde luego, para la militancia, por supuesto, ¿no? Quizá hay uno que a mí por esto de que a uno le puede impactar más la lectura, porque no la conocía demasiado, La escritura indómita de Mary Oliver, que aparece al principio, sí que fue un libro para mí revelador, ¿no? Porque, por supuesto, luego hay los clásicos de Thoreau y otros tantos, pero por ir a alguien más cercano, más contemporáneo, Mary Oliver me parece una autora que murió hace no demasiados años, que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Por esta visión del mundo que está en contra de las híbridas, ¿no? De esta desmesura, ¿no? Ella vivía en un pequeño pueblo con su mujer, se dedicaba a pasear con sus perros, escribía poemas. Bueno, eso me parece una forma era combativa también cuando tenía que serlo, ¿no? Y La escritura indómita, publicado por Rata Natural, me parece un libro que para mí fue revelador, ¿no? Ahora estoy releyendo más bien algunos de sus poemas que se han traducido al castellano. Ese sin duda sería uno, ¿no? Luego, dentro de esta literatura de escritura de naturaleza, me parece fundamental Thoreau, ¿no? Y Walden, ¿no? Yo creo que a quienes nos apasiona un poco este tema, por decirlo así, es como una Biblia, ¿no? Una Biblia de la que todavía uno puede seguir leyendo, y uno piensa qué actualidad, ¿no? Sigue teniendo lo que él contaba, ¿no? Lo que contaba hace 200 años, que ya entonces, a principios del siglo XIX, se horrorizaba por el destrozo que la industria creciente en Estados Unidos estaba ocasionando en los alrededores de Concord. Claro, y muchas veces piensas, bueno, pues si viviera aquí, pues imagínate, ¿no? Pues serían 2 libros, porque luego hay decenas, ¿no? Que la verdad que luego tengo mucho cariño, también tú lo has mencionado antes, ¿no? El sonido de un caracol salvaje al comer, ¿no? De Tolkien, que me parece también una autora muy reveladora. Ella no es como, digamos, no tiene tanta tradición como Mary Oliver, ¿no? Y quizás su libro no es tan literario, pero me parece también un libro apasionante, ¿no? Que nos descubre el paso lento que deberíamos imitar a los caracoles, ¿no? Y el ir con lo opuesto, ¿no? Con el caparazón, sin tanta ostentación, ¿no? Pues serían libros. Tengo que decir que últimamente, además, los autores que más me influyen son autoras, ensayistas, quiero decir. Bueno, pues que estoy leyendo más por casualidad, y bueno, eso también me parece interesante, ¿no? Que de pronto pues haya una forma de ver el mundo que quizá no había sido tan visibilizada, ¿no? Y que ahora me alegro mucho de que esté ahí, que podamos aprender de ella, ¿no? Una de ellas, esta que comentaba ahora, ¿no? De Svetlana Alexievich, que me parece una escritora humanista, pues en la tradición también de Kapuscinski y de otros autores, algunos del este, ¿no? Que nos han enseñado mucho, ¿no?
pero bueno, podría citar decenas y decenas, la verdad. ¿Por ahí alguien quiere preguntar? ¿Sí? Ah, pensé que tú querías... No, te he visto así como... Yo voy a decir una cosa. Ani, pues, levántate. A ver, bueno, yo soy alumna de Javier. Bueno, de alumna no está bien decirlo. Sí, hombre. Somos compañeros. Sí, bueno, yo lo que quería decir era también a Manuel Rivas que por lo que has dicho antes de Javier, que no se sitúa en el centro ni que quiere, bueno, que es como humilde, ¿no? Y modesto. Te quería preguntar que últimamente he oído muchas cosas hablar a ti, ¿no? En la radio, en conversaciones de la gente que está en el acantilado, que me encanta, ¿no? Y en la orilla. Entonces, te quería preguntar si tú consideras que Javier es uno de esos que está a tu lado, en el acantilado. Que me encanta. Muchas gracias. Sí, hice alguna referencia en el texto así inicial que hablaba de la condición excéntrica, ¿no? Excéntrico a veces tiene connotaciones, excéntrico de extravagante, de tal, pero bueno, yo creo que lo excéntrico va más bien asociado a aquello que no quiere ocupar el centro, ¿no? Que no quiere, que merodea más bien, y creo que es una relación además con el mundo y a la hora de escribir y de ver y de la mirada es muy importante. Yo creo que hay digamos zonas secretas, ¿no? del ser humano, pero también en la naturaleza, y que puedes perfectamente gozar y te pueden inspirar, pero sin apropiarse de ellas, ¿no? Esa sería la idea, sin esa, digamos, de alguna forma controlar, frenar ese instinto depredador, ¿no? Que está tan asociado en la condición, en lo que tiene que ver con la relación entre géneros y todo eso, y yo creo que está en el núcleo de la violencia y de la guerra contra la mujer, el término de virilidad, ¿no? Depredación, virilidad, la virilidad es una connotación que se le atribuía siempre al guerrero, ¿no? Y creo que cuando eso se traslada ya a sociedades, se generaliza, ¿no? Es un punto ahí que yo creo que cuestiona realmente, que nos lleva al núcleo de la cuestión del machismo y del poder, ¿no? De un poder, por supuesto, en todos los espacios hay relaciones de poder, pero otra cosa, relaciones de poder, y hay juegos de poder, y hay tal, pero otra cosa es la dominación. Una cosa son las relaciones de poder y otra, digamos, la dominación establecida, ¿no? Y bueno, respondiendo al acantilado, por supuesto que yo veo, dicen en Argentina, hay la palabra orillero, ¿no? Orillero, pues es la gente que vive en un arrabal, ¿no? En un barrio, en un lugar marginal, pero también orillero es el que va buscando el pensamiento lateral, el que va, digamos, que se sale de la autopista, ¿no? De las grandes autopistas, ¿no? Y claramente, tanto el libro anterior, ¿no? Como lo que ha escrito Javier en y en sus trabajos así periodísticos, yo lo veo en el pueblo del acantilado, realmente. Lo veo ahí en el acantilado y lo veo como orillero. Y además hay una cuestión con esto de la orilla, ¿no? Que la orilla y el acantilado es el mejor sitio para ver otra orilla. No hay mejor lugar para, digamos, y puedes, si prestas atención, si le dedicas tiempo, eso que hablábamos de que es tan importante, incluso podemos ver que por la línea del horizonte empieza a aparecer gente, hay animales y cosas, ¿no? Porque es lo que une lo visible y lo invisible. Y yo creo que sí, que está bien pasmar delante desde la orilla. Algo aparece siempre. Yo encantado de formar parte de esa orilla, ¿no?
que por ejemplo Mary Olivera, al quien citaba antes, siempre todas las mañanas camina por la orilla, ¿no?, de un lago que está cerca de su casa, ¿no? También me gusta la palabra periférico, ¿no? Yo creo que me parece que la buena literatura y lo que merece la pena hoy en día es periférico, ¿no? No está en el centro, por desgracia o no, quizá, ¿no? Así que muy contento, ¿no?, de ese vagabundear desde la orilla, donde de verdad uno puede ver quién viene, ¿no?, y quién se va, y ver a los otros, ¿no? Porque si no, a veces es muy difícil, ¿no?, reconocer al otro, porque también yo creo que el libro, por lo menos yo he tratado un poco de eso, ¿no?, de reconocer al otro, y el otro entendido no solamente como un ser humano, sino como un ser vivo en general, y prestarle la atención que merece, ¿no?, que me parece que es importante. No sé cómo vamos de tiempo, Lola. Bueno, pues lamentablemente hay que ir acabando siempre, ¿no? Estos encuentros que, como habéis dicho, son encuentros casi revolucionarios, ¿no? Como caminar con un periódico debajo del brazo, pues asistir, ¿no?, a estas conversaciones, escucharnos. Ahora pensaba, cuando habías dicho tú, Javier, yo creo que un libro no sirve para nada, ¿no? Has dicho algo, yo creo que no cambia nada o no sirve para nada. Y pensaba en la literatura y precisamente cómo es la literatura la que nos mete en esos entresijos, en esos resquicios pequeños que no se ven, ¿no?, que están ahí, que las tenemos delante tantas veces, pero que no lo vemos si no es con las gafas de la literatura, ¿no? Para eso sirven los libros y para eso sirve la literatura, para ver más, ¿no? Hablaba más de mis propios libros, yo creo. Ya sé que tú eres muy... Pues... aparte de ser orillero, palabra preciosa, ¿no? Creo que ese es el poder de la literatura. Como nos vamos quedando, según vamos haciéndonos mayores, cada vez más cortos de vista, y vamos perdiendo vista, y vamos perdiendo también la línea del horizonte, cada vez es más difusa, pues la literatura nos ayuda a eso, ¿no?, a tener una vista fina, a entender un poco más todo esto que nos rodea, y sobre todo al otro y a los otros, y englobando en los otros las otras cosas que conviven con nosotros en el planeta, ¿no? Y este libro y tantos libros de Manuel, Las letras del bosque, o el otro libro que has hecho también sobre el día que deje de comer carne, ¿no?, están ahí, ¿no? Son gafas muy potentes para hacernos ver las cosas con tranquilidad, en silencio, y para ver más. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis venido esta tarde al Alberti, a todos los que nos siguen por las redes también, que escuchan estas conversaciones desde Estados Unidos, desde Chile, desde Italia, desde Alemania, ¿no?, en este momento que es tan difícil y tan importante ver bien al otro, ¿no?, y no dejarse aturdir por tanta voz predominante e impositiva. Yo querría pedirte que leyeras algo, porque siempre es la tradición de la casa que leas algún fragmento breve para escuchar tu voz. Pues, si te parece... Sí, por supuesto. Bueno, antes de nada, que no sé si me oía cuando decía eso de los libros, en realidad hablaba de mis libros, que no sabía si servían para algo, porque a mí los libros son fundamentales en mi vida, ¿no? Y son esas pequeñas luces, luciérnagas de las que hemos hablado antes. En la entrevista que recojo aquí precisamente a Manuel Rivas, él dice una cosa que yo creo que resume muy bien el espíritu también de este libro, ¿no? De que dices algo así como que te gustaría vivir en un mundo donde se pudiera leer novelas largas y películas lentas, y ver películas lentas, ¿no? Yo creo que eso es la idea, un poco también que también el motor un poco de mi propio libro y de esa sociedad que anhelamos, en cierta forma. Yo creo que buena parte de quienes estamos aquí. Y bueno, voy a leer, el libro está dividido en 4 bloques y todos llevan una introducción. Entonces voy a leer la primera, ¿no?, que se llama Continuidad de los libros y los bosques. En uno de los relatos más fascinantes y conocidos de Julio Cortázar,
continuidad de los parques, un hombre regresa en tren a su hacienda, embebido en la novela que acaba de retomar. Después de haber atendido en la ciudad a negocios urgentes, es por la tarde y el hombre, cuyo nombre no conocemos, podemos ser cualquiera de nosotros, solo desea llegar a casa, ponerse cómodo y terminar la historia que le tiene atrapado. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Que lo que se vea desde su sillón favorito verde sea un parque de robles no es baladí. En este relato todo está pensado de antemano, como pedía el gran Poe, de quien Cortázar siempre se sintió deudor. Qué mejor sitio para leer que un sillón verde, además, como el color del parque, de los árboles, de donde viene el papel del que se hacen los libros. Sin duda es el mejor lugar para rellenarse y entrar de nuevo en la novela, en la trama, en sus personajes, para desdibujarse en ellos, como uno se desdibuja en la naturaleza que nos rodea. Este relato, casi perfecto, ninguno lo es, nos viene a contar que la ficción y la no ficción son planos de la misma realidad. El tránsito entre un momento y otro es tan sutil que en una primera lectura el lector apenas se da cuenta y es precisa una segunda para percibir el milagro. El parque es imprescindible en este proceso y es uno de los personajes del cuento. Dentro de las múltiples interpretaciones que tiene el relato, me gusta pensar que Continuidad de los parques nos habla también de la conexión entre los libros y la naturaleza. Nací y me crié en Extremadura, rodeado de una naturaleza serena y sobria. Bastaba caminar un poco para estar en pleno campo. A veces iba solo y otras con mi amigo Polanco. Pronto llegaron los libros y esa continuidad me ha acompañado siempre. Un libro puede salvar una vida. Más de un hombre ha iniciado una época nueva a partir de la lectura de un libro. Quizás exista el libro que nos explique nuestros milagros, nos revele contra otros nuevos. Aquello que hasta el momento nos ha resultado indecible, podríamos encontrarlo enunciado en algún lugar. Escribe Thoreau en Walden, la Biblia de lo que en el mundo anglosajón se ha venido a llamar la nature writing. La escritura de naturaleza es una corriente literaria muy fértil en la actualidad y en la que, como ocurre con cualquier tendencia, encontraremos de todo, textos maravillosos como lo de Mary Oliver o Annie Proulx y otros que apenas son literatura. No basta con retirarse al monte y contar nuestra experiencia en un cuaderno para que el resultado sea literatura. Como no basta meter en un relato un laberinto, un tigre, hablar del infinito, incluir bibliografía para escribir al modo borgiano. Escribir con austeridad y hablar de matrimonios rotos no te convierte en Raymond Carver, ni tratar el mal en Patricia Highsmith. Los grandes maestros no son una fórmula, como tampoco es la naturaleza. Cuanto más la conocemos, más incógnitas surgen y más deberíamos valorarla. En contra de lo que suele decirse, no creo que leer nos haga mejores personas, y a las pruebas me remito. ¿Cómo pudo alguien como Heidegger ser cómplice del nazismo? Para mí la lectura es un disfrute, como pasear por un bosque. Leer es un diálogo permanente con los muertos, la búsqueda de una continuidad entre lo que fuimos y lo que somos para tratar de comprender nuestro breve paso por este planeta y el misterio de la vida. Bueno, pues ese es el inicio. Gracias a todos los que están aquí, de nuevo a Manuel, a Lola, a Alberti, a todos los compañeros del Alberti y a las personas que están al otro lado. No sé si quieres tú dejar alguna frase final. ¿No? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.